¿Qué más autodidactas? Espero que estén excelente el día de hoy. Hoy vamos a traer el tema de qué hace un junior y qué hace a un senior. Uno se imagina un junior siendo un bebecito, dando los pasos de bebé, y un senior así como el profesor Miyagi, todo viejo con experiencia. Pero más allá de lo técnico, porque cada framework, cada lenguaje va a tener su conocimiento básico a su conocimiento más avanzado, más experto, quiero hablar de lo general. ¿Qué hace un senior ser un senior? ¿Qué hace un junior ser un junior? En términos, por ejemplo, de liderazgo, de experiencia, de conocimientos. Para los que no me conocen, mi nombre es Orlando o también me puedes llamar Hola el Autodidacta Dev. Y ya llevo 7 años como programador autodidacta, tanto en programación web y programación mobile. Así que amigos, quédense conectados y vamos para allá. En términos de liderazgos, sí, pensamos que un junior está entrando a una empresa, está preparándose a absorber todos esos conocimientos, nuevas técnicas, cómo hacer las cosas de una mejor forma, etcétera. No vamos a esperar que lidere a un pequeño grupo o que te diga qué hacer o que le preguntes qué cosas hay que hacer mejor que otras, ¿no? Ahí un senior es donde tiene la batuta, es donde te dirige si eres junior, donde te dice qué hacer, donde tal vez si tienes algún error en tu código te dice cómo mejorarlo, direccionarte en ese camino. También en las reuniones, en un sprint, es el que va a dar los tiempos, es el que más o menos va a calcular qué se puede hacer y qué no, cuánto tardaría, cuáles son los contras de tomar cierto aspecto, cierto feature en el código, en la aplicación. Entonces, aquí poco a poco eso se va forjando a medida que el junior va teniendo más experiencia, que se va codeando con sus otros amigos desarrolladores, que va absorbiendo esos conocimientos, ver cómo se interactúa en las diferentes reuniones, participando también en pequeñas meetings, dando su opinión y sacando ese miedo poco a poco, ¿no? Que eso es lo que te hace levantarte y seguir dando el siguiente paso mucho más fuerte. Sí, hay que cometer errores, pero es todo parte de la experiencia para llegar a ese liderazgo de senior y bueno, y tener tu propio equipo, manejarlo, darle los consejos, verle los pull requests, etcétera, etcétera. En términos de conocimientos, como dije antes, cada uno de los frameworks o lenguajes que estés utilizando va a tener sus herramientas tanto básicas hasta llegar a lo avanzado. Pero sin importar que el Junior está pensado en que él haga un feature, por ejemplo, y va a hacer que funcione. No importa cómo, pero va a hacer como que funcione. Si tú lo estás utilizando, la aplicación, lo que sea, tú no vas a saber qué hay detrás de eso. Pero normalmente uno como junior empieza a hacer clases gigantescas que tienen de todo. Tienen la lógica de llamado a la red, la lógica de pintar en la pantalla, lógica de procesamiento de datos, etcétera. Lo que lo hace muy difícil testearlo, muy difícil mantenerlo y separarlo. Ya cuando uno va avanzando, ya cuando uno va aprendiendo de esos errores, cuando va teniendo más críticas de la gente más avanzada, intermedio, senior, te vas dando cuenta cómo poco a poco puedes ir encapsulando esa lógica que tienes en diferentes clases, ¿no? Aplicando términos como solid, aplicando patrones de diseño, etcétera. Eso es lo que uno va escalando en su conocimiento, en cómo hacer su código más testeable, más mantenible, más reutilizable en ciertos casos. Y eso es lo que va poco a poco llevándote a ser senior. También como senior vas a tener más experiencia en diferentes arquitecturas. Uno como junior de broma está con una sola que es la que le enseñan al principio y bueno, sabes cómo funciona, sabes cómo aplicarla, pero normalmente no sabes cuáles son los beneficios o las negativas, las contras en comparación con otras arquitecturas. Ya como un senior ya las ha utilizado las más populares, por así decirlo, comparas cuál es el beneficio, cuáles son las desventajas que tiene, cuál es la mejor para aplicar en el proyecto actual que estás trabajando, el porqué y todo eso. Entonces, ya tienes ese beneficio de tener las experiencias con las diferentes arquitecturas. También qué patrones de diseño funcionan mejor,
cómo aplicar mejor Solid, que es un término bastante avanzado, a veces complicado de aplicar en tu framework o en tu lenguaje. Y también como senior tienes más experiencia de interacción con las diferentes capas. O sea, para ti es más fácil interactuar con el backend, decirles qué es lo que faltó, qué response esperas, cómo hacer la interacción con los llamados, procesamiento de datos, etcétera. También con DevOps, etcétera, etcétera. El junior está más enfocado en su código, en hacerlo funcionar, en hacerlo lo más rápido posible, según sus conocimientos iniciales. La experiencia en la programación puede ser algo tanto subjetivo o también puede ser real. ¿A qué me refiero? O sea, yo esperaría que alguien estudiando, por ejemplo, Swift por un año está todavía en los rangos de junior, pero todo el mundo tiene un talento especial. Hay muchas personas que se les hace muy fácil la programación y lo puede aprender muy rápido. Y si ha seguido consejos y si tiene su meta al frente, se ha estudiado con mentores, etcétera, su conocimiento puede ser aceleradísimo. Y ya al término de los 2-3 años puede fácil ser un buen senior. Capaz le hace falta muchos conocimientos en las otras capas, en backend, en DevOps, en integración continua, en muchas otras partes, pero en su core, en su conocimiento como lenguaje, puede ser excelente. Pero irónicamente la experiencia también está muy entrelazada dependiendo del proyecto que estés haciendo. Por ejemplo, yo he estado en muchos proyectos que he utilizado llamados al internet, por ejemplo, o que he utilizado procesamiento de imágenes para aplicarle filtros. Pero después voy a otro proyecto que me hacen utilizar geolocalización o mapas. Y la verdad es que yo no he tenido casi ninguna experiencia con eso. O por ejemplo, la típica en Swift, utilizar Core Data, que es uno de sus frameworks para hacer guardado, persistir data en el futuro. Y eso la verdad es que yo no he tenido casi experiencia. O sea, son pocos los proyectos que he estado que lo he podido aplicar, etc. Entonces, esa experiencia también está condicionada según el proyecto en el que estés. Seguro terminas un proyecto, vas al siguiente, a otro trabajo y te mandan a hacer cosas que no sabías antes y ahí tu experiencia se ve un poco flaqueando. Pero si a medida que tienes más experiencia con tu lenguaje, con los conocimientos de las estructuras, de cómo se aplican ciertas cosas, la lógica, etcétera, se te va a hacer mucho más fácil adaptarte. O sea, si no sabes eso, sabes dónde buscar en la documentación de tu lenguaje, buscas en internet. Buscas Stack Overflow. Y esto sí, experiencia me vale madre, pero todo el mundo busca en Stack Overflow, tanto el junior como el senior, así que no vengan a decir nada. Pero bueno, todo esto aplica para todo el mundo, pero como digo, con tu experiencia se va a ser mucho más fácil para ti adaptarte al nuevo framework, al nuevo feature, a la nueva librería. No va a ser un secreto. Imagínate un junior que no sé, de imágenes, ahora lo mandan a hacerle geolocalización y después realidad aumentada. Va a estar así como que, no, esto es nuevo y yo apenas aprendí a procesar imágenes. ¿Cómo hago ahora esto? La curva de arranque va a ser mucho más lenta. La curva de arranque para un senior va a ser mucho más empinada. Se va a sentir un poquito aludido por lo que tiene que aprender, pero después también va a saber dónde buscar, a quién preguntar, etc. Entonces aquí la experiencia sí va por los años, también por tu trabajo en el lenguaje, pero también dependiendo del proyecto que hayas hecho. Así que ten mucho cuidado con eso porque puedes ser muy senior, pero te cambian el proyecto, lo que tienes que hacer y bueno, tienes que preguntarle capaz a otra persona que en general tiene un nivel menos que tú, pero tiene la experiencia de su vida en ese proyecto y te puede enseñar muchísimas más cosas. Así que no pongas la experiencia como una estrellita aquí de soldado, tenla ahí, pero para ti solo, porque siempre tienes que ser humilde para aprender cosas nuevas, para tener siempre esos conocimientos al tope. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció, mis queridos junior, mis queridos senior? Aquí traté de ponerlo más general en estos tres ámbitos: liderazgo, conocimiento, experiencia.
Sí, ya sabemos que hay muchas otras cosas más, muchos factores que van a tener que ver específicamente con el lenguaje que estás estudiando, con el framework que estás utilizando, ¿no? Sus conocimientos de básico a senior. Capaz no hay nada que se relacione, por ejemplo, entre JavaScript y Swift, entre JavaScript y Kotlin, o entre JavaScript y Python, por ejemplo. Van a haber cosas ahí totalmente irrelevantes entre lenguajes. Pero en general, mientras más exposición tengas a tu lenguaje, mientras más hayas liderado equipos, hayas intervenido o interactuado con el backend, con DevOps, etcétera, vas a tener mucho más enriquecido las bases para cualquier de esos tipos de framework o lenguajes. Va a ser más un senior en general, en términos de programación. Bueno, si concuerdan conmigo, amigos, o no concuerdan, o me faltó algo que los diferencie entre junior y senior, déjenlo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con otras personas que estén interesados en saber si son senior o si son junior o están ahí en el medio, intermedio. Así que bienvenidos para los siguientes videos y yo los seguiré esperando acá y sayonara.